Las montañas ayudan a los hombres a despertar sueños dormidos. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. Hola amigos de Montaña para Todos, estamos dando inicio a un nuevo capítulo acá en el podcast que pueden oír en Spotify y en todas las plataformas donde cuelguen sus principales episodios. Hoy día vamos a conversar acerca de un tema que puede complementarse muy bien con otros que hemos tratado acá. Antes quiero recordarles que pueden constantemente estar interactuando con nosotros en el Instagram, por ejemplo, montanaparatodos.cl y también la misma dirección, @gmail.com, que es el correo electrónico. Bueno, sin más preámbulos, vamos a detallar acerca de lo que vamos a conversar hoy día, que es la aclimatación, porque hay distintos tipos, obviamente que esto vamos a tener sumo cuidado cuando vayamos a montañas particularmente altas y para ello hemos escogido a Adolfo del Horto para conversar con él. Él es guía e instructor del ENAM desde el año 2003, rescatista de WFR. Ha intentado por lo menos cerros insignes como el Annapurna y el Nanga Parbat allá en los Himalayas. También es director de Andes Contact y ha hecho también carrera en la docencia, más de 10 años de clases de ecoturismo, por ejemplo, el Andrés Bello también estuvo siendo profesor en la San Sebastián. Muchísima experiencia en cerros sobre 6000, así que muchas gracias Adolfo por recibir la invitación de Montaña para Todos. Hola Carolina, sí, gracias por tu invitación y espero poder ser lo más útil hoy día con el tema. Por supuesto, así será, Adolfo, porque ¿cuántos años ya hablando acerca de aclimatación, viendo distintos tipos, ¿no? Primero conversemos, ¿qué se entiende en la montaña cuando uno dice, hoy tengo que aclimatar? Sí, se usa harto eso. Es que hay que ganar esas horas de altura para poder enfrentar después la cumbre, el objetivo que se busque. A ver, es un proceso natural del cuerpo, del organismo, ¿cierto? De alguna forma lo que busca es poder adaptarse o defenderse de alguna manera a los síntomas que se generan por estancias prolongadas en altura. Cuando me refiero a estancias prolongadas, tiene mucho que ver con las noches de altura. Las noches que pasamos en altura ya, porque ir durante el día y hacer cumbres de 4.000, 5.000 o 6.000 metros incluso, es fácil si vas y vuelves por el día, pero cuando tú pasas las noches, cuando tú pernoctas, cuando tú duermes en terreno, en los campamentos en altura, es cuando se siente, es cuando te pega. Entonces la aclimatación lo que busca precisamente es en este tipo de estancias prolongadas, en ese tipo de lugares en altura, sobre todo en la noche, es que nos acostumbremos de la mejor forma o que nos enfrentemos, ¿cierto?, de la mejor forma posible. Es interesante esa parte, Adolfo, porque uno muchas veces escucha a gente que suele subir cerros más altos y que toma semanas en aclimatar. ¿Por qué es necesario ahí tomarse un buen tiempo para hacer este proceso de adaptación a la altitud? Sí, en expediciones largas, como en Himalayas, por ejemplo, los Himalayas en Nepal, que se en Karakorum, Pakistán, cerro ya sobre 7.000, 7.500, 8.000, necesitas de ese tiempo. Y más aún todavía dependiendo de dónde provenga la gente, porque es innegable, o sea, para una persona, por ejemplo, los europeos, para ellos resulta mucho más difícil y requiere más tiempo todo este proceso que para nosotros, por lo menos los que vivimos cerca de los Andes, o sea, los chilenos, los peruanos, los bolivianos, ¿quién me queda por ahí? Los argentinos también, para nosotros mucho más sencillo, entonces... No digo que haya uno tener mejor rendimiento deportivo, que se pueda conseguir cumbres o no, pero el tener la posibilidad de aclimatar con cerros tan cerca de la ciudad, a diferencia de otros, es algo que obviamente sirve al momento de enfrentar retos y itinerarios tan exigentes como los que mencionabas tú, que requieren de varias semanas de preparación para poder intentarlo siquiera. Sí, y hay un componente ahí quizá fisiológico de adaptación, porque muchos dicen que los Sherpas, por ejemplo, ya están prácticamente familiarizados con la altura y no presentan mayores problemas porque ya casi que su ADN la trae incorporado. ¿Hay ahí algún factor que pueda ser significativo? Sí, de todas maneras. Sí. Esta gente que vive normalmente sobre los 4.000, entre los 4.000 y 4.500 metros, ellos lo llevan en los genes, o sea, nacen en altura y mueren en altura. Es distinto a una persona que puede estar acostumbrada, en mi caso, por ejemplo, claro, que vivo acá en Santiago, estamos a 500, 600 metros y hago harta altura durante el año, pero no voy a estar evidentemente jamás a la altura de la gente que nace y que desarrolla toda su vida en el mismo lugar. Y ojo que no solamente ellos, por ejemplo acá en el altiplano chileno, boliviano,
de Putre hacia la cordillera, hacia donde está el volcán Parinacota, el Pomerape, el lago Chungará. La gente que vive ahí también está a 4.000, 4.500 metros y viven de forma permanente, ¿te fijas? Entonces, claro, depende obviamente de la gente, de donde vivas y el tipo de actividad que siempre estés desarrollando. Ajá. Pero ahí puede ser que el cuerpo desarrolle un componente como de recordación, de que uno ya estuvo en la altura en algún minuto y el cuerpo ahí se enganche de aquello que viviste. O sea, de hecho, eso es un hecho innegable. Es así, eso se llama de hecho memoria fisiológica de altura. En el fondo el cuerpo recuerda las veces que ha estado en altura y esa misma experiencia que tiene sabe cómo utilizarla para poder defenderse. Es como que dice, mira, sabes que este compadre otra vez me trajo acá al cerro, me trajo a altura, ya sé lo que tengo que hacer. Y eso es verdad. Si dejando un poco de lado la caricatura, te pongo un ejemplo. En el 2011 en el Apurna, cerro de 8.091 metros, nosotros compartíamos campamento con unos coreanos y un italiano. El italiano era el mayor, tenía 58 años, Abel Blanc. Él iba por su último 8.000 y él iba a conseguir cumbre sí o sí, ya no quería volver más a ese cerro. La expedición completa que estuvimos en el cerro, casi todos los días nevó, entonces la posibilidad de hacer cumbre era muy baja. No nos permitió subir a campamentos de altura para poder aclimatar o al menos pasar más tiempo en altura, sino que permanecimos máximo 5.000, 5.400 metros. Era imposible cruzar esa barrera porque siempre estaba cayendo nieve. Sin ningún tipo de aclimatación, él partió con su grupo de Sherpa y los coreanos y pudimos subir a cumbre a 8.000, a 8.100 metros y volver sin aclimatación previa. Entonces se ha demostrado que una persona que haya hecho 13 cumbres diferentes de 8.000 metros, más otras 2 o 3 que haya repetido, para él no fue un problema mayor haber hecho cumbre solamente por contar con una experiencia previa de muchísimos años, muchas décadas, estar subiendo cerros y montañas, ¿cierto?, de alturas importantes. Entonces, claro, lo que tú dices es cierto. El cuerpo recuerda, el cuerpo sabe lo que tiene que hacer, tiene claro cómo defenderse cuando se da cuenta que nuevamente lo están llevando, ¿cierto?, a estas palizas en altura. Sí, un buen término ese de defenderse, porque literalmente uno castiga al cuerpo a esa altura, digamos, no es que Exacto. tu físico lo pase bien. Exacto, sí. No sé, en la temporada ya tengo la oportunidad de subir varios cerros de 1.000 metros y aunque uno cuenta con aclimatación y aunque puedo dormir bien y aunque tengo hambre, ando de buen humor y en general funciono más o menos parecido como sería acá en Santiago, en alturas que sean bastante más humanas, siempre se notan, siempre hay cambios, siempre hay cosas que son diferentes. Por ejemplo, bajas de peso, hay una pérdida de, no sé, de masa muscular que se nota. Si de repente uno se mira las piernas está bastante más flaco que antes. Hay otros cambios en general, el cuerpo se desgasta, hay un cansancio generalizado de un cerro a otro, aunque tengas buena aclimatación, tú sientes el peso del cerro anterior, sientes cuando estás en ese ambiente, ese aire enrarecido, que sabes que por muy buena aclimatación que tenga, este no es mi lugar, ¿te fijas? Entonces sí, claro, hay un ambiente hostil, hay que prepararse bien y aunque seamos ciertos, las personas que estemos súper bien entrenadas no estamos hechos para eso. Entonces, claro, volviendo a lo anterior, sí, sigue siendo una paliza y el cuerpo lo siente. A ver, mencionaste hace un ratito atrás lo de los Himalayas, ¿no? Ese ejemplo en el Annapurna que viviste. En ese caso, para un cerro ya de 8.000 metros, o sea, estamos hablando de una locura, que son 14 apenas, ¿por qué una aclimatación a 5.000 y fracción no es acorde a esa altura, digamos? Sí, no lo expliqué bien. En el fondo, permanecer en a esa altura, no cruzar la barrera de los 5.400 metros, que en este caso era el segundo o el tercer campamento, creo, no nos permitió de alguna forma equipar los campamentos que estaban más arriba, los campamentos que están en alturas superiores. Y uno va equipando esos campamentos, gana algunas horas de altura para luego retornar a cotas menores. ¿Por qué? Porque si tú me dices, es que es un error pensar que mientras más tiempo nosotros estemos en altura vamos a ganar mejor aclimatación o la aclimatación va a ser más eficiente. Sí, pero eso depende de dónde, porque si yo me voy a ir a instalar un campamento a 5.800, 6.000 metros, esperando nuestra ventana a buen tiempo para ir por la montaña de 7.000, 7.500 u 8.000, lo único que voy a conseguir va a ser un desgaste tremendo para el cuerpo. Entonces al final, claro, probablemente yo voy a tener una cantidad de glóbulos importantes en el cuerpo, pero voy a estar cansado, voy a estar acostado, voy a estar muy desgastado para enfrentar el asalto final, ¿me entiendes? Entonces, el ejemplo que te puse que recién, lo que mencioné recién era que no tuvimos la posibilidad de alcanzar alturas mayores mientras nosotros estábamos en ese proceso de aclimatación previo al intento o al, como te dije recién, al asalto final de la cumbre del Annapurna en este caso. Ya, pero es que acá nos estamos metiendo ya en el tema en cuestión porque hay distintos tipos y formas de aclimatar, ¿no? Hasta el estilo alpino, por ejemplo. Ahí sí nos puedes detallar de qué se trata, cuáles son las diferencias entre las maneras de aclimatar.
Mira que el estilo alpino en realidad se refiere a para la redundancia, a un estilo de ascenso que es mucho más limpio, mucho más Mm, ligero, cordadas o grupos de gente menores, prescindiendo de mucho material para conseguir el objetivo, que puede ser mm, puede ser una cumbre menor, una subsidiaria, qué sé yo, en el menor tiempo posible y de la forma más liviana posible, que es precisamente en no cargar cuerdas que sean estrictamente necesarias para moverse en el cerro, una carpa para alcanzar los distintos campamentos, no ir armándolos de a poco a medida que tú vas subiendo. Si tú me dices estilo alpino, por ejemplo, difiere completamente o un estilo diferente al estilo que se usó desde un principio en las expediciones largas, estos de largo aliento en Himalaya y otros lugares también, que es llamado estilo tradicional, estilo conservador, estilo pesado, qué sé yo. Puede tener más nombres también, que consiste en grupos más grandes, más pesados, moviendo mayor cantidad de material en el cerro, que requiere más tiempo, que requiere más logística, más equipo, alimentación, etcétera, ya, donde tú vas ganando altura progresivamente, vas equipando campamentos, vuelves al campamento base, por ejemplo, a descansar, a volver a cargar más equipo para el día siguiente o los días, ¿cierto?, que vienen en adelante, equipar los campamentos que vienen sobre el último que equipaste, no sé si me entiendes. sí. Entonces lo que vas haciendo es que ganas altura gradualmente, de forma Mm. progresiva, y vas así acostumbrando el cuerpo de a poco para luego, ¿cierto?, alcanzar el último campamento e ir por la cumbre. Pero tú en ese proceso ya dormiste varias noches en distintos campamentos a medida que vas subiendo y los campamentos quedan equipados. O sea, en caso, por ejemplo, de una tormenta, tú arrancas del campamento, por ejemplo, 4 a 7.500 metros y sabes que 800 metros más abajo está tu carpa con anafre, con gas, con comida, completamente equipado. Entonces, claro, es un estilo que no se parece en nada al estilo alpino, pero de alguna forma lo que tiene es que es evidentemente mucho más seguro en términos de aclimatación, por supuesto que siempre va a ser más efectivo o eficiente en comparación con otros donde tú andas más rápido. Ahora, ojo, que los estilos alpinos, por ejemplo, en cerros grandes, tampoco se trata de superhumanos o superatletas que pueden subir así como si nada. O sea, la gente también requiere esa aclimatación previa. Y en este caso, lo que hace esta gente, o los que hemos tenido la oportunidad de hacer estilo más ascensos, perdón, de carácter más alpino, es que la aclimatación se gana en otro cerro, por ejemplo, y cuando tú llegas con ese nivel de aclimatación suficiente, puedes intentar el objetivo, ¿cierto?, que tienes en mente, que tienes trazado. Y muchas veces hay personas que hablan de que es mejor trepar alto, pero dormir bajo. Esa es como la recomendación base porque se asume que esa aclimatación va a ser más fácil para el cuerpo de asimilar. Mira, esa frase es bien común, pero sé que muchas veces no se aplica. Escalar alto o subir alto y dormir bajo. Por lo que hablábamos recién sobre el estilo alpino, no sería así, porque en realidad tú estarías subiendo y ya no bajas más. El otro sistema, el otro estilo, de alguna forma, claro, tiene precisamente lo que estás tú comentando. Y también, como te decía, que se conoce mucho pero no se aplica tanto, es que la gente, o mucha gente prefiere, ¿cierto?, armar o emplazar el campamento en altura, en grandes alturas, ¿cierto?, relativamente cerca de la cumbre, que le toma menos tiempo, perdón, un tiempo menor para poder alcanzar la cumbre. Pero al mismo tiempo también genera un desgaste y un cansancio mucho mayor al cuerpo. ¿Por qué? Si tú Mm, estás a 4.500 metros y el cerro tiene 5.000, claro, tienes solamente 500 metros de desnivel que cubrir, pero vas a pasar mala noche. mm. Estás en mayor altura, evidentemente. No se duerme bien, hay falta de apetito. Entonces al día siguiente, claro, de acuerdo, te queda poco tiempo, pocos metros o poca distancia que cubrir, pero resulta que el cuerpo lo sometiste a un estrés que puede ser evitado durmiendo mucho más abajo y durante el día tienes que caminar más. O sea, yo parto por la base que la gente que quiere hacer cerros de altura o gente que hace montaña en general tiene que tener una preparación física mínima, ¿cierto?, que sea adecuada para poder enfrentar este tipo de itinerario. Entonces, si es así, como te digo, yo prefiero pasar el día antes de cumbre en alturas menores, caminar más durante el día, pero enfrentar, ¿cierto?, el reto, el objetivo, la montaña que tenemos enfrente, enfrentarla con el cuerpo lo más descansado, entre comillas, posible. ¿Y así lo hiciste desde un principio en estos cerros de altura o fuiste por ese camino a partir de alguna experiencia? O sea, de hecho, yo también era de la opinión de dormir lo más arriba posible. Y la caída grande que tuve, caída en el sentido de caída a la realidad, fue justamente la verdad es que fui al ojo del Salado, que pasé 2 noches a 5.800 metros. Pero aún así, ahí me comprobé lo que es dormir a 5.800 metros y es una pesadilla, o sea, la verdad, literalmente lo es desagradable, te sientes mal, no duermes nada, llegas a escuchar voces en la noche, entonces después con el tiempo me di cuenta que es mejor, como te digo, partir desde mucho más abajo, que sea un azote mayor durante el día, pero la noche a baja altitud es
para mí por lo menos, y lo puedo decir también por la gente que yo he llevado al cerro o con la que salgo, que resulta mucho mejor que estar pasando en campamentos más cerca de la cumbre, pero a mayor altura. Sí, buen dato, buen consejo porque viene a partir de experiencia. Pasemos a una diferenciación que puede ser casi semántica, pero quiero saber si hay efectivamente alguna diferencia entre aclimatación y acomodación a la altura. Mira, sabes que ese no es semántico. Como dices tú, es algo que sí existe y la verdad es que se habla poco y no hay mucha información sobre ello. Yo, de hecho, recuerdo que hace mucho tiempo lo conversaba o leí, lo escuché, me lo contaron, no me acuerdo la verdad. Pero a esos dos conceptos que mencionaste recién, habría que agregar un tercero, que es el acostumbramiento. Nosotros hablaríamos primero de acomodación a la altura, en itinerarios que sean cortos, que sean breves, que sean de pocos días. Vamos al Plomo, por ejemplo, al volcán San José, al Marmolejo, que sé yo, que toma 3, 4, 5, 6 días. Entonces nosotros estamos acomodando a la altura. Hay un cambio, por supuesto, a nivel fisiológico. Estamos produciendo mayor cantidad de glóbulos rojos, que sé yo, que permiten el mayor transporte de oxígeno en la sangre. Pero estamos solamente acomodando el cuerpo para que podamos, ¿cierto?, enfrentar ese itinerario con los menores problemas posibles. Luego tenemos la aclimatación, que la tiene uno después de varias semanas de permanencia prolongada o una estancia prolongada en altura. ¿Ya? Y luego tienes otro concepto que fue el último que te mencioné, que es el del acostumbramiento. Y este es cuando tú ya llevas mucho tiempo en altura, 1 año, 2 años, pero digo, depende un poco también de dónde encuentres la información, pero lo que yo recuerdo por lo menos es que te haya pasado 1 año y medio, estamos hablando creo que 18 meses, no recuerdo exactamente, que podemos hablar de que la persona ya se acostumbran a vivir de forma permanente en altura. Ojo, eso no es todo, no todos. Hay gente, por ejemplo, que tiene mal crónico de altura, que es, la gente que te estoy mencionando recién, que puede pasar 1 año, 2 años viviendo, por ejemplo, no sé, en los llanos o en las grandes alturas, en los valles de, no sé, el Tíbet, luego, bueno, para que ir tan lejos, aquí mismo en el altiplano chileno-boliviano, a 4.500 metros, y la verdad es que nunca terminan de acostumbrarse, siempre van a presentar algún tipo de problema, y que todos esos problemas se eliminan o los pierden o dejan de tenerlos cuando bajan a cotas menores. Sí, es difícil eso porque hay muchos montañistas que lo tienen, digamos, y lo padecen, que tienen un problema serio con las aclimataciones pese a que hacen todo el proceso, probablemente mucho, de forma muy metódica. Así es, hay gente que tiene techo. Pero también, ojo, también hay un poco de predisposición. O sea, yo no creo que exista, y te lo digo repitiendo un poco lo que he leído en algunos textos que me gustan mucho, que sé yo, que hablan del mal de altura, un libro de Javier Botella de Magila, un español, médico español montañista, que aprendí mucho con él, y él mismo señalaba que nadie puede dejar de hacer altura. O sea, no es que alguien nazca y diga, no, tú no puedes hacer altura. O sea, todo depende también, no solo en tu condición innata, sino también la preparación y cuántas veces tú vayas al cerro. Como te comenté delante, existe este fenómeno que se llama memoria fisiológica de altura. Mientras tú más vayas al cerro, mientras más vayas a hacer altura, a más horas en altura, digo, mejor te vas a sentir, porque el cuerpo sabe cómo adaptarse, cómo defenderse. Mira, te pongo un ejemplo. La persona que consiguió los 14 montañas 8.000 metros, la segunda persona en esta carrera que existía entre el tirolés, montañista y tirolés, Reinhold Messner, que fue el primero, y el polaco, que es el ejemplo que te voy a mencionar ahora, Jerzy Kukuczka, creo que se pronuncia. Él no solamente consiguió las 14 cumbres, sino que la hizo o en invierno o la hizo solo o en ruta alternativas, rutas nuevas. Entonces, sí, inmediatamente, y generó una diferencia importante con Messner, que siempre realizó los ascensos por las rutas tradicionales o normales. Bueno, referente al tema, Kukuczka tenía una característica o algo que lo diferenciaba del resto, es que tenía muy mala aclimatación, se demoraba mucho. En sus libros, por ejemplo, él decía que necesitaba por lo menos 2 semanas más para poder aclimatar y luego ir por el objetivo que tenía, ¿cierto?, en mente, que tenía trazado. Imagínate, consiguió 14 cumbres y más, porque hay varias que repitió, pero él necesitaba más tiempo. O sea, imagínate, una máquina de ascensos en 8.000 necesitaba tiempo extra comparado con otros montañistas de la época. Es interesante la historia porque finalmente hay mucho en la literatura acerca de técnicas que supuestamente todos deberíamos implementar, como para planificar un proceso de aclimatación correcto, debería pasar tal y tal tiempo, ascender y descender. Entonces hay mucho del autoconocimiento, ¿no? De cómo reacciona mi cuerpo frente a una situación de aclimatación o altura. Sí, bueno, es que tú lo acabas de decir, hay mucho de autoconocimiento. Y también tiene que ver también en cómo tú te enfrentas cuando te estás en altura. O sea, hay mucho de predisposición, hay mucho de sugestión también, y el conocerse obviamente que resulta clave, porque uno sabe que ya, mira, sabes que anoche no dormí bien,
no tengo mucha hambre, siento un poco de irritabilidad y otro, pero yo sé que al segundo, el tercero, el cuarto día se me va a pasar. Y nuevamente, y lo vuelvo a reiterarse, mientras más horas de vuelo tengas, mientras más horas que tengas tú en altura, obviamente va a ser más fácil reconocer los síntomas que pueden hacer que tú creas que no te sientes bien o que vas a tener algún tipo de problema. Adolfo, en ese caso no hay como una regla general, asumo, por lo que venimos conversando, como para planificar un proceso de aclimatación, ¿no? Si tú buscas en la literatura, que sé yo, googleas, vas a encontrar mucha información de gente que sabe y por supuesto gente que no sabe tanto, pero en muchos casos lo que ellos hacen no es transmitir técnicas y otros, lo que hacen ellos es transmitir su experiencia. Evidentemente que resulta muy diferente para cada uno de la gente que intenta o que se va a enfrentar a este tipo de escenarios. Mira, en general yo te podría decir que una buena estrategia, acá en Chile por lo menos, o en Sudamérica, los andinos, donde tenemos tanta facilidad para llegar a las alturas importantes, a diferencia de los europeos, que sobre ya los 3.000 metros de altitud, tratar de no hacer ascensos que superen los 1.000 metros de desnivel por día. Y ya sobre los 5.500 metros, que es un poco la barrera donde se permite el asentamiento humano o la vida humana. Luego de eso ya solamente existe una velocidad de degradación del cuerpo mayor que, ¿no es cierto?, que la que la gente pueda recuperar. Sobre los 5.500 metros, reitero, no subir o evitar pasar esta barrera de 1.000 metros. 600, 800, 700 metros es como una buena medida, ¿cierto?, para ir lentamente el cuerpo acostumbrándolo o de forma gradual a estos cambios de altitud. ¿Y cuántas semanas antes comenzar con el proceso de aclimatación? Depende del cero, yo salgo con gente que tiene mucha experiencia, que tiene muchas montañas, 6.000 metros encima. Te estoy hablando de gente que tiene 17, 18 montañas, 6.000 metros, cargando peso en algunos casos. Y ellos sí necesitan empezar a salir por lo menos, al menos 2 meses antes. Ascenso al Pintor, al Cerro Pintor de 4.200 metros por el día. Después tratar de hacer el Cerro Leonera acampando, pero empiezan, como te digo, de forma gradual a ganar altura al menos 2 meses antes. Pero te vuelvo a reiterar, eso es muy relativo, depende mucho de las personas y hay otros que la verdad es que en 2 o 3 días están listos para subir un cerro 6.000 metros y otros que la verdad es que necesitan mucho más tiempo, la verdad. Y ahí en ese proceso de aclimatación, ¿tú personalmente recomendarías ascender por el día, o no sé, el Pintor, por ejemplo, ya que lo pusimos como ejemplo, y descender o dormir en altitud? ¿Qué recomendarías como proceso de aclimatación? Mira, la aclimatación se gana pasando noches en altura. Sí, de acuerdo, voy a decir, si yo subo todos los días el Pintor a 4.200 metros, duermo bajo para dormir en Santiago, voy a ganar aclimatación, sí, también. Pero uno siente, uno lo ve y se da cuenta que uno está aclimatando según cómo vayas pasando tú las noches, según cómo duermas, cómo amanezcas al día siguiente. Si tienes apetito, sientes molestias como náuseas, por ejemplo, irritabilidad, desgano, falta de energía en general. Cuando tú ves que eso ya lo está empezando a dejar atrás conforme van pasando los días, es que estamos hablando que estás aclimatando bien. O al menos estamos acomodando mejor el cuerpo. Entonces, en ese sentido, si tú vas a ser, por ejemplo, una persona que sea más lenta de aclimatar, el Pintor es una excelente arena de entrenamiento. Pero la idea también es pasar la noche no cerca de la cumbre, sino que en cotas menores. En la laguna Piuquenes, por ejemplo, que está justo arriba, no te mira los andariveles, 3.500 metros. Ahí tienes un buen lugar donde vas a descansar, donde te vas a recuperar y tienes el objetivo al día siguiente, que son 600, 700 metros de desnivel. Tú estás haciendo, Adolfo, harto hincapié constantemente en la noche, porque es un momento difícil donde a uno probablemente le puede doler la cabeza, y es por la posición en la que adopta el cuerpo, ¿no? Por dormir horizontal, eso también de forma fisiológica complica el proceso, ¿no? Así como tú dices, primero tratar de adaptar una posición que sea cómoda en el cerro y ese siempre debe ser siempre con la cabeza levantada. Y no me refiero a que pongas una almohada muy grande que quedes con el cuello medio torcido, sino que en general uno queda, si lo mira lateralmente, que no sea una posición horizontal, sino que sea levemente inclinado hacia la cabeza, para que, como te digo, no tenga ese problema por un lado por el cuello y también porque ayuda a respirar mejor. Es una cuestión física solamente. Piensa que tú estás dentro de la carpa, estás encerrado, estás con más gente, hay aire enrarecido adentro, hay olor a comida, entonces todo eso contribuye a que la gente obviamente sienta mayores molestias durante la noche. Además, evidente que durante la noche uno, si duerme bien en general, se relaja, baja la frecuencia cardíaca, con ello la frecuencia respiratoria y con ella todas tus defensas que tienes para poder ¿cierto?, tener una hiperventilación eficiente en altura. Aparecen los cuadros de apnea que son muy desagradables, que uno piensa que se va a ahogar y la verdad no pasa nada, pero es muy desagradable y hay angustia porque no puedes dormir, el desagrado, ¿cierto?, de ver cómo avanza la hora y que no has descansado nada y al día siguiente tienes el día de cumbre, ¿me entiendes? Entonces
Sí, la noche es uno de los momentos más delicados y cuando la gente ya comienza a pasar buenas noches, es que estamos en presencia, ¿cierto?, de gente que está acomodando mejor el cuerpo a la altura. Adolfo, no, respecto algunos detallitos, ahí ya has dado varios consejos respecto a algunos mitos. Si es cierto que el limón, por ejemplo, el ajo o la cebolla, te pueden ayudar a aclimatar mejor. Sí, hay harto de mito en cuanto a alimentación y otros temas relacionados con la altura. Mira, dijiste el ajo, el limón y la cebolla. El limón y la cebolla no. Por lo menos yo, hasta donde yo sé, no tiene ningún tipo de beneficio para poder ayudar al cuerpo ¿cierto?, a sentirse mejor a la altura. Que el ajo es beneficioso al tratarse de un broncodilatador. Y también el ginkgo biloba y el té verde son beneficiosos, ¿cierto?, o que contribuyen de alguna manera para enfrentar de buena forma, ¿cierto?, encontrarse este tipo de ambientes hipóxicos. También, de hecho, te quería comentar que sobre las hojas de coca, que son tan conocidas, son tan famosas de alguna manera, que ustedes ven a la Mm. gente comiendo la hoja, sobre todo en el altiplano chileno-boliviano. Mira, la verdad, el beneficio principal que tienes es porque estás bebiendo líquidos. El beneficio que tienes es porque estás tomando agua de forma permanente. Así que aquí lo que tienes que hacer, o para conseguir una buena aclimatación, es precisamente no solamente ganar altura de forma gradual, sino que tiene mucho que ver con fundamentar la cantidad de líquido que debes ingerir Mm. durante la permanencia en altura. Sí, eso siempre. O sea, hay tantos temas Sí, que concluyen en que sin una buena hidratación, esto al tacho de la basura. Así que siempre, exacto. siempre, siempre estar con el agua a tope, idealmente. Bueno, y en cuanto, Adolfo, a los medicamentos, porque hay uno que es la acetazolamida, que es como clásica para enfrentar la altitud. ¿Hay algún otro? ¿Ese lo recomiendas particularmente o no? Sí, la Z-solamida es bien común, es bien famoso de alguna forma y ha ganado muchos adeptos en el último tiempo porque creen que tienen propiedades mágicas que van a hacer que la gente suba a la cumbre como si nada pasara. A ver, sí, por un lado sí funciona, pero ojo con los medicamentos porque hay gente, la verdad es que no se atreve a subir cerros y que no va con su cajita de Z-solamida para todos lados. Entonces al final quizá le puede ayudar, pero también tiene que haber mucho de sugestión ahí. Hay otros medicamentos, por ejemplo, la dexametasona, que también hay gente que la usa. Yo he tenido amigos médicos que toman dexametasona y otros más, y que la voy a estar discutiendo yo. Ellos sabrán por qué lo hacen, te fijas, pero hasta donde yo tengo entendido, la dexametasona es solamente como uso de emergencia para darle más tiempo a la gente para que puedan bajarlo cuando se encuentran, ¿cierto?, en algún estado crítico o incluso en algunos rescatistas tienen que subir rápido a buscar gente. Pero lo que sí le digo a la gente que me diga, prueba sin acetazolamida. No te pichicatees innecesariamente. Si llega el momento en que me dices, sabes que llevo tantos cerros y necesito alguna ayudita, bueno, puede ser. Partamos de la base que no es un medicamento mágico. No es que tomes eso y no vas a sufrir los embates de la altura, porque la verdad es que si te va a pegar, te va a pegar igual. Pero eso tampoco garantiza que puedas tener un buen día de cumbre, ni mucho menos alcanzarla. Yo creo que es mejor que la gente se conozca mejor, que siga los otros procedimientos tradicionales, muy buena hidratación, tratar en el tiempo suficiente para poder acostumbrar el cuerpo de forma gradual a los distintos campamentos en alturas mayores y ver ahí cómo se van sintiendo. Sí, ese autoconocimiento definitivamente es importante y es ir aprendiendo también en cerros de menor altura para alcanzar finalmente esos grandes propósitos que muchos de los que están escuchando pueden tenerlo. Así es que Exacto. a nombre mío y de todas las personas que están escuchando este capítulo, Adolfo, quiero agradecerte por todos los conceptos que nos has entregado y por esas también historias que vienen a adornar y a alimentarnos aún más este tema que es tan importante como saber aclimatar. El estar siempre en el cerro, como te digo, se aprende, siempre se aprenden cosas nuevas y espero, como te digo, que haya sido de utilidad. De todas maneras, te aseguro que así lo ha sido. Muchas gracias nuevamente, Adolfo, a todos los que están escuchándonos y que lo hacen constantemente, que nos dan seguir ahí en Spotify, los agradecimientos correspondientes, la invitación a que siempre interactúen con nosotros y por supuesto a que oigan este y otros episodios, que estén muy bien, les mandamos un abrazo enorme y vayan por esas cumbres, por esos desafíos de altura con este capítulo.